Y en cada mañana, como saben, los lunes y los miércoles, aunque nosotros somos gente sana y estamos bien alimentados y nos cuidamos, intentamos hablar de salud. De salud porque es una de esas cuestiones que están siempre en la cabecera de la cama, encima de la mesa, en las conversaciones de las papás, de las mamás, queremos decir. Y hoy queremos empezar esta sección de salud con el doctor Gallego, recordando algo que ocurría la semana pasada y que a Concha y a mí nos llamó, yo creo que como a la gran mayoría de españoles, la atención, porque llegado el verano, llegadas las calores, como se dice en mi tierra, se plantean serios problemas. Más de 1.200 personas en Girona están afectadas y se están intentando recuperar de un serio problema que tuvieron con, naturalmente, la salmonelosis. El resultado es evidente. Las cocas de Sant Joan en mal estado, parece ser problemas con la crema, presentaba algunos problemas, se cortó lo que se suele decir la cadena del frío durante algo más de 9 horas y provocó esta situación de muchísima gente ingresada, muchísima gente con intensos cuidados médicos, un problema que nos trae el verano, que tú también conoces además de forma cercana. Yo conozco de muy cerca la salmonela, pero no solamente nos puede afectar por una infección masiva de comprar cocas en una boda, que es lo que suele llamar la atención en la prensa. En casa, a cualquiera de nosotros nos puede pasar tener una comida en mal estado, un huevo, sobre todo los huevos crudos, que son los que dan el problema en mal estado, y ahí tenemos la salmonela. Queríamos hablar también de otra de las enfermedades típicas del verano, que es la gastroenteritis. Que está con nosotros ya el doctor Gallego. Buenos días, José Luis. Buenos días, Concha. Y vamos a centrarnos en un primer momento en la gastroenteritis. No solamente el verano significa playa, piscina, bañador, campo, sino que significa gastroenteritis. ¿Qué es la gastroenteritis? La gastroenteritis es una enfermedad que está muy relacionada con lo que acabáis de comentar, con las infecciones producidas por bacterias, no solamente por bacterias, sino por otros microorganismos, como son los virus, los parásitos, como pueden ser incluso en determinado tipo de enfermos los hongos. Eso es la gastroenteritis, es decir, es una situación de infección que puede ser producida por alimento, como habéis mencionado ahora, o que puede ser producida simplemente por un contagio de personas que son los denominados manipuladores, que son aquellos que trabajan en guarderías infantiles, en comedores de grandes colectividades. Todas estas personas, cuando no cumplen esos requisitos que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales les obliga a estos manipuladores, pueden contagiarnos con bacterias como la salmonela, por ejemplo, eso que acabáis de hablar ahora. La cadena del frío esta que ha fallado en Girona, bueno, en muchas ocasiones se le echan la culpa a situaciones técnicas, pero en realidad es el factor humano, como siempre, el que hay que tener más en cuenta, que produce la gastroenteritis, es decir, esa diarrea que puede ser acuosa, que puede ser mucosa. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas son fundamentalmente, empezamos con una fiebre alta, generalmente empezamos con vómito y a partir de ahí tenemos unas deposiciones de carácter líquido. Ese carácter líquido va a ser un poco el que a los médicos nos dé un poco la pauta del organismo, el microorganismo, que va a ser el origen de la gastroenteritis. Es decir, que si tenemos unas deposiciones que son muy líquidas o acuosas, o son mucosas, o incluso son sanguinolentas, todo esto nos va a dar la pauta, el camino que nos va a llevar al diagnóstico para saber si es producida por una bacteria, por un virus, por un parásito o por un hongo. Y además, doctor, vamos a recordar que los meses de mayo y de junio son meses punta a la hora de presentarse este problema. Hemos pasado ya mayo, junio, estamos en julio, se van a seguir produciendo casos. ¿Cómo tratamos? Una primera actuación así de choque frente a este problema. La primera actuación que tenemos que tener en cuenta es la rehidratación. Es decir, la gastroenteritis fundamentalmente es una pérdida de líquido. Esa pérdida de líquido hay que compensarla, según la población afectada, es decir, según sea un lactante, según sea un niño adolescente, que está en ese periodo de edad en el cual la pérdida de líquido es importante, o nuestra población de mayores, de ancianos, que es la edad más peligrosa cuando hay pérdida de líquido. Es decir, primer paso a seguir, rehidratación. Hidratar a la persona, compensar esos líquidos que ha perdido y fundamentalmente no obligarle a comer, no darle alimentos sólidos. Rehidratarle con ese suero que venden en farmacias, el suero que puedes hacer tú en casa del agua con el limón, el bicarbonato y la sal, o las bebidas enlatadas de uso habitual entre los deportistas, que están llenas de sales minerales, que eso es lo, efectivamente, que eso es lo que necesita el cuerpo. Evitar absolutamente el uso de medicinas y de sí, hay que evitar ¿cómo se llama? totalmente ¿No me sale la palabra? Sí.
No, sigue. Evita las medicinas. Hay que evitar los medicamentos, sobre todo aquellos medicamentos a los cuales estamos tan habituados para cualquier enfermedad como son los antibióticos. Hay que evitar los antibióticos. Es que no me salía, antibióticos. Es decir, que muchas veces cuando tenemos una gastroenteritis lo primero que tomamos es una ampicilina o una amoxicilina, no vamos a dar nombres comerciales como siempre, vamos a dar nombres químicos. ¿Qué ocurre con la amoxicilina, que es un medicamento muy popular y que está en la mente de todos el nombre? Bueno, pues este medicamento no nos va a curar la gastroenteritis, porque como muy bien has dicho, Concha, no tiene ningún sentido en un momento que hay una infección empezar a tomar antibióticos. ¿Por qué? Porque esto puede producir una alteración de nuestra fauna intestinal y al alterar todas esas sustancias que nos están protegiendo, por los antibióticos pueden desaparecer. Al desaparecer lo que hace es favorecer el estado de gastroenteritis. Tendríamos que acordarnos, yo creo también en este caso, de los peques, que es un sector de la población que lo sufre de una manera muy determinada y que le afecta pues, a la hora de ir al colegio, en casa. ¿Cómo deben de ir esos peques al colegio? ¿Se interrumpe de hecho la vida cotidiana del chaval? Se debe de interrumpir la vida cotidiana. No podemos enviar a un niño con gastroenteritis al colegio porque tenemos que tener presente que es una fuente de infección. Es decir, un niño que está haciendo una deposición líquida, los niños entre ellos sabemos todos que juegan, que no tienen normas higiénicas, es decir, que con la mano pueden tocar las heces que ese niño enfermo ha dejado en su ropa o en el suelo y puede haber una transmisión desde la mano a la boca. Eso es una transmisión bastante frecuente, incluso en las personas de la guardería que están encargadas del cuidado de los niños. La limpieza, la higiene, Dios mío, tan importante. La limpieza y la higiene es fundamental. Es decir, que con los niños, Jaime, tenemos que interrumpir hasta que no estén verdaderamente ya curados el hecho de que acudan al colegio, a la guardería o a algún sitio donde exista un pequeño colectivo que pueda ser susceptible de ser contagiado. ¿Y qué les damos de comer? Les damos de comer lo que en ese momento el niño nos pida. Es decir, no debemos obligar al niño a comer. Podemos darle comida de las denominadas astringentes, que son las de toda la vida, como son el arroz, la manzana, estas comidas embutidos como el jamón de york, tortilla francesa, todas estas comidas que el niño en un momento determinado le puede apetecer. Pero siempre, repito, cuando sin forzarle, cuando nos pida de comer. Mientras tanto, hidratación y nada más. ¿Y eso que hemos oído siempre de intentar quitarle el azúcar? Lo del azúcar es fundamental porque hay muchos niños que no debemos olvidar que tienen una intolerancia al azúcar, como puede ser la lactosa o otro tipo de azúcar. Esto es fundamental. Bien. Vamos a hacer una cosa, nos queda muy poco tiempo. El miércoles podemos hablar de salmonelosis, pero tan solo una cosa. ¿Cómo se diferencia la gastroenteritis de la salmonelosis? ¿Pequeña definición o diferencia? La pequeña definición es simplemente por un análisis que se utiliza, que se denomina coprocultivo, es decir, hay un cultivo de las heces y el microbiólogo nos va a diagnosticar el tipo de bacteria y en ese momento vamos a saber si es una salmonelosis o es un virus o es otro tipo de microorganismo el que puede producir la enfermedad. En fin, atención a los miembros de la familia, sobre todo a los peques, si empiezan con vómitos, con diarreas. El color de esas diarreas nos puede ayudar mucho para saber si es una gastroenteritis o una salmonela. Continuaremos hablando el miércoles con el doctor Gallego y tenemos, bueno, saben ustedes que tenemos un teléfono para que le hagan todas las consultas que quieran al doctor. El correo electrónico también, cadamanana@localia.es, pero mañana mucho más. A las 11 en Localia Televisión. Hasta entonces. Hasta mañana. Mañana.